¿Están todos bien? Llegamos a ver esta parte, Sí. divergencia y convergencia. Para mí. ¿Cuál era la diferencia entre divergencia y convergencia? Que a. Parte Uma neurona, né? de uma neurona para várias. Vale, divergencia. Várias neuronas para uma. Ah, exactamente, porque si no íbamos a ver otra vez, porque me dijeron la vez pasada los alumnos del noveno, doutora, a gente está atrasado com 2 temas, diferença com outro grupo, a gente já viu 2 vezes pneumonia, aí a gente não sabe como é que vai falar com a doutora, aí eu falei assim, qual é o tratamento da pneumonia? Todo mundo ficou, então vamos ter que ver de novo pneumonia, não aprenderam todavía. Bueno, ¿vimos esta parte? Não. Vemos que para el paso de la información, nuevamente no tenemos caneta. Voy a traer caneta y viene. Não, mas ele me chama aqui pra dormir. Ah, Ah, incomodando mesmo. Sempre um pouquinho. Aí, você já limpou o óculos? Como tá chamada a convergência? Tem divergência? fui perguntar. Tipo assim, é um. Não, mas não, convergência? Convergência. Que é pra mim? Convergência. Ué? Os dois são convergência. Ícaro, ela pegou e perguntou qual que era a diferença da convergência, mas só tem uma convergência. Convergente e divergente. Convergência tem duas, né? Convergência tem duas. E divergência também existe. Tem a unilateral e a contralateral. Unilateral é tudo com sentido só, e contralateral são sentido oposto. Não, peraí. Ah, tá. Isso mesmo. Convergência. Nossa, se não tem slide, liga esse jornal pra você escrever em cima do slide. Manda pra mim, Carmen. Peraí que eu vou abrir aqui. É Só só- que é só- o meu já tá arriscado. eu tenho, eu não tô achando nada. O meu já tá arriscado. Mas eu acho que não. Liga aí o de vocês, só que o meu já vai tudo. Ah, não tem WhatsApp conectado. Não, AirDrop. É só você copiar o negócio, entrar no bloco de notas do AirDrop e voltar, e você aperta lá e Vai, já E aí ligou o vai AirDrop? tirando sozinho? Ligou o AirDrop? Aí já vai arriscado. Nem eu mesmo sei como foi. Ele foi Não vai te bloco de notas. Certo. Copia o link, salva no bloco de notas no celular, envia por AirDrop pra mim. Não tem nada aqui, não tem ninguém. Eu tô. Apareceu você e você. Não, logo aqui já tem um. Tá, você tem outros, mas aqui você não vai pegar o material? Obrigada, Carmen. Então, mas o meu já estava escrito, né, cabeção? Agora você vai ter que copiar. Qual que é a página? Essa daí. Agora vamos lá. Você vai assim, né? Eu vou aproveitar, vou entrar ali. Tenho que acelerar com o norte no papel. Liberados. Não. Já veio assim. Não perde, hein? Não perde nunca. Aí tem cola. É super boa. Que ano que a gente forma? 2030? Deixa eu ver essa. De 9.
É só você travar. Não, mas se eu quiser fazer isso, eu posso. Se você quiser. Vamos dar de repente agora também. Desculpa aí se eu não pegar uma mulher te dar. Eu tenho som. Eu tenho. Ah, Eu ganhei também. Que dia? Sexta? Ah, não vai. Não, sexta tem o Brasil. Não vai. Eu sou. Você é patriota. Eu sou patriota. Até se meu pai vai julgar. ai, vocês. Uma aula que estamos fazendo de futebol. Por que tá falando? É o que estão fazendo agora. Continuando. Vemos que en la parte del circuito neuronal con señales de salida de entrada, por ejemplo, esta fibra de entrada va a estar llevando lo que es el estímulo hacia la parte de otras fibras para estar llegando a su destino final. Vemos que acá tiene dos caminos y vemos que en esta de acá va a estar realizando lo que es una estimulación que va a ser una estimulación de tipo excitatorio. Entonces va a llevar lo que es la información para excitar al restante de las fibras para pasar la información. Luego tenemos esta de acá que llegando en esta zona va a estar presentando una sinapsis con esta parte que va a servir para inhibir lo que es la señal. ¿Para qué me sirve esta parte inhibitoria? Para que no haya un desgaste o una estimulación exagerada en la parte del sistema nervioso de mi paciente. Vemos que, por ejemplo, acá tenemos, cuando se pasa una estimulación en la parte de las neuronas, por ejemplo, de la médula espinal, para que yo esté andando, vamos a estar excitando lo que sería un conjunto o un grupo muscular para llevar la pierna hacia adelante. Al mismo momento que nosotros excitamos a ese grupo muscular, vamos a estar inhibiendo otro grupo muscular. ¿Por qué eso? Porque si yo excito de ambas partes, entonces voy a querer llevar, pero este de acá va a querer llevar la pierna hacia allá, entonces no me va a salir la marcha. Entonces, para eso yo estaré excitando y inhibiendo para evitar la función de este grupo muscular. Porque como les dije,
Si yo excito de todos los lados la parte de la neurona, la parte muscular, entonces el paciente va a querer llevar la pierna, pero le va a querer irse a la parte posterior, porque hacia acá también va a estar siendo excitado lo que es el grupo neuronal. Entonces, para eso, para que yo pueda estar caminando de forma adecuada, entonces, para que yo pueda ir hacia adelante, entonces tiene que suceder este tipo de asociación, digamos así, este tipo de inhibición recíproca. Va a haber una excitación del grupo muscular y una inhibición para evitar el efecto contrario de un grupo muscular de la parte de la pierna de este paciente. Entonces, este tipo de circuito es bien característico para el control de todos los pares de músculos antagonistas que van a estar trabajando contrariamente a la función del otro grupo muscular. Por ejemplo, si un grupo muscular se excita, el otro va a estar inhibiéndose para que yo pueda llevar la pierna hacia adelante, y como les dije, porque si se excita de todos los lados, entonces no voy a estar pudiendo llevar la pierna para andar, por ejemplo. Entonces, se llama de circuito de inhibición recíproca. ¿Por qué recíproca? Porque un grupo neuronal va a estar excitándole y el otro va a estar inhibiendo para que yo pueda estar caminando, por ejemplo. Y vemos que este tipo o este circuito es bien importante para estar realizando lo que sería esa función de caminar, por ejemplo, y así también se evita la hiperactividad de la parte cerebral del paciente. Entonces, a través de este tipo de sinapsis, a través de este tipo de transmisión de señales excitatorias e inhibitorias, vamos a estar evitando que la parte del sistema nervioso central tenga una descarga excesiva. Vamos a estar evitando que haya una hiperactividad de las porciones cerebrales del paciente, porque si solamente se estimula, entonces no va a haber un control, digamos así, no va a haber un bloqueo de toda esa acción, y el paciente va a tener una hiperactividad, va a tener un trabajo, una descarga excesiva en la parte neuronal, en la parte cerebral de mi paciente. Y vemos que también vamos a estar hablando de lo que sería la prolongación de una señal por un grupo de neuronas, que va a ser la de post-descarga. Por ejemplo, cuando entra un estímulo a un grupo de fibras neuronales, entonces podemos ver que muchas de las veces va a suceder este tipo de acciones para que se prolongue el estímulo en esta sola fibra, para que no entre y salga de forma rápida. Entonces vemos que estos de acá, que van a ser prácticamente el circuito reverberante, va a estar sirviendo para que se pase la información más una vez, se prolongue lo que es esa estimulación en esa fibra neuronal, para que todo lo que entre no pase rápido. Entonces este me va a estar haciendo tardar el estímulo en esta fibra neuronal. Acá también podemos ver que entra lo que es el estímulo, y a través, en vez de pasar directamente y rápido, entonces vamos a ver que todos estos de acá me van a estar realizando ciclos, van a estar repitiendo la información hasta que desaparezca o hasta que pase de esta fibra muscular. Entonces, ¿para qué yo tengo estos tipos de eventos? Para que no suceda esto, para que no se excite, no se estimule demasiado ida y vuelta. Entonces, para eso yo voy a estar teniendo lo que sería estos tipos de circuitos. ¿Cuál es la función de estos circuitos? Prolongar el estímulo dentro de esa fibra neuronal. Entonces, entra la información, entra el estímulo, y todo esto que vemos acá van a hacer con que todo ese estímulo se esté repitiendo dentro de esa fibra nerviosa, va a estar prolongando el tiempo. Entonces no es necesario que entre, se excite cada segundo, porque a través de todo este ciclo
Entonces, todo esto sucede también para que no haya una hiperactividad y también para que se prolongue toda esa información y para que no haya una fatiga rápida de la parte neuronal. Porque si yo estoy solamente teniendo un solo tipo, entra lo que es la información y ya sale rápidamente, no tiene todo este circuito, entonces toda la información que entra pasa rápido, tiene que ya estar excitándose nuevamente, entonces voy a tener una hiperactividad de esa fibra neuronal. Entonces, para que demore más hasta la información, para que se prolongue el tiempo de duración de esa descarga, entonces nosotros vamos a tener estos tipos de circuitos que me van a estar ayudando a estar repitiendo lo que es la información dentro de esa fibra neuronal. Vemos que en estos casos tenemos otras fibras más, que van a ser las fibras facilitadoras, que me van a estar ayudando a aumentar más todavía la prolongación de esa información, de esa estimulación que llega a esa fibra neuronal. Y también acá podemos tener algunas fibras que me van a estar evitando la prolongación excesiva, que van a ser la parte de inhibición, que va a hacer con que, para que no fique siempre muy prolongado en esta zona, esa estimulación, entonces ellos van a encargarse de inhibir esa prolongación excesiva para evitar, por ejemplo, que justamente estaba pasando en un cuarto y justamente me golpeé el dedillo, el dedo menor, en el canto de la cama. Entonces, durante todo el proceso del dolor, entonces esto, digamos, que va a estar sucediendo. Y para que ese dolor no se quede por semanas, por días, entonces yo necesito inhibir ese dolor. Y vemos que acá, por ejemplo, podemos ver que en estos casos entra lo que es la información y se va a estar quedando mucho más veces prolongado en esta zona, en esta fibra. En estos casos es porque necesita que el estímulo sea prolongado. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad crónica, no va a estar así entrando y saliendo lo que es la información, la estimulación, sino que va a entrar de esta manera y se va a prolongar a través de todo este circuito. Este circuito, por todo él va a estar pasando esa estimulación y eso va a hacer con que todo ese dolor se prolongue mucho más de lo que yo estoy esperando. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Doutor, esse estímulo é só por questão da dor ou por também muscular também? Muscular también. ¿Para la contracción? Sí, contracción también. Pero siempre utilizo más dolor porque hasta en el libro, cualquier ejemplo es siempre a dor que coloca, porque tenemos, quizás porque tenemos varios tipos de dolores, unos que son prolongados, otros que son intensos, otros que van a tener intervalos. Y por eso siempre colocan como ejemplo el dolor. Y yo también, como ya me acostumbré a siempre dolor, entonces por eso le doy ese tipo de ejemplo. Y vemos que en todo ese momento, cuando yo estimulo, cuando yo excito lo que es una fibra nerviosa, lo normal es que sienta con intensidad lo que es el estímulo y lo normal es que termine acá. Este sería el tiempo normal, digamos así, no hay un número exacto, pero dependiendo de la intensidad de esa excitación, de ese estímulo, entonces podemos ver que este sería el tiempo normal, digamos así, si es que yo no tengo ayuda de las fibras facilitadoras y de las fibras inhibitorias. Por ejemplo, justamente golpeé el dedillo du pé y el dolor se quedó hasta acá. Puede ser que si la parte inhibitoria ayuda, entonces ese dolor va a durar mucho menos tiempo y va a ser menos prolongado porque la parte inhibitoria va a estar bloqueando ese dolor y entonces ese dolor solamente va a durar solamente este tiempo. Cuando es normal, cuando yo no tengo ayuda de la parte inhibitoria, entonces ese dolor dura un poquito más. Pero en el caso que yo tengo las fibras facilitadoras,
que van a estar prolongando, que van a estar ayudando a que ese estímulo sea más prolongado, que sea más intenso. Entonces, esas fibras van a estar prolongando más lo que es el estímulo que yo había recibido. Então, uma facilitadora é como se a dor durasse mais. Durasse más, porque la va a estar las fibras facilitadoras van a estar pasando, digamos así, más rápido, van a estar quedándose muchas veces por más tiempo, pasando toda esa sensación, ese estímulo. ¿Y si tiene las dos fibras va a durar normal otra vez? Si tiene estas dos, sí. Entonces, por ejemplo, con la ayuda de los dos, dependiendo del estímulo, dependiendo del tipo de dolor, entonces va a ayudar a que no sea tan doloroso, que no esté mucho tiempo prolongado, digamos así, ese estímulo, y que no se inhiba también tan rápido, prácticamente lo normal, porque va a estar equilibrando entre ambos factores. Y vemos que, yo creo que en esta parte él fala un poco sobre todo, después me vuelvo otra vez su clasificación. Entonces, vemos que esa emisión de información de estímulos de forma continua desde los circuitos neuronales van a estar sucediendo a través de lo que serían dos mecanismos que van a estar ocasionando lo que es el efecto. Puede ser que estos circuitos neuronales emitan señales de salida de forma continua sin la necesidad de una señal entrante excitadora. Ese, como les dije en el dibujo anterior, por ejemplo, entra el primer estímulo y va a estar prolongándose, va a hacer todo ese circuito. Y va a hacer con que se prolongue todo lo que es ese estímulo hasta que salga de esa fibra. Entonces, solo basta un estímulo para que desencadene toda esa prolongación. No es necesario que entre estímulo directamente para que él conserve esa prolongación. A veces solamente con un estímulo, entonces va a servir para que ese dolor, por ejemplo, se quede prolongado por mucho tiempo dentro del organismo o dentro de la parte neuronal del paciente. Eso es lo que dice. ¿Y cómo va a estar sucediendo eso? A través de dos mecanismos que van a ser descarga neuronal intrínseca continua, que va a ser este de acá, que va a estar descargándose en toda esa parte. No es necesario que yo siempre esté estimulando nuevamente, sino que por una sola entra y fica todo ese tiempo estimulando dentro de esa propia neurona. Por eso se le conoce como descarga neuronal intrínseca, porque va a ser dentro de la parte neuronal que va a estar pasando toda esa información, que solamente se estimuló una sola vez dentro de la parte neuronal. Y vemos que también vamos a tener las señales reverberantes continuas, cuando entra la información y se mantiene por mucho más tiempo, como si fueran en esos casos, en el primer caso, por ejemplo. Dentro de toda esa estimulación, dentro de toda esa emisión de estímulos o de señales, vamos a tener también la emisión de señales rítmicas. ¿Cuál es el ejemplo de una de ellas? La respiración. La respiración, por ejemplo, a partir del momento que nosotros nacemos, estamos respirando hasta el momento de la muerte. Entonces, esa respiración tiene que ser rítmica. A veces puede ser que el paciente, por ejemplo, presente una hipotensión, una hipertensión y el ritmo y la intensidad se vea afectada, pero después nuevamente vuelve a la normalidad. Los pacientes que tienen crisis de ansiedad, crisis de pánico, podemos ver que muchas veces aumenta exageradamente la respiración, pero luego empieza nuevamente a decaer, empieza nuevamente a quedarse normal. En los casos entonces
Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmica. La respiración va a ser rítmica, solamente se va a estar desequilibrando en el caso que haya una afectación fisiológica o una enfermedad. Entonces, la señal respiratoria es rítmica porque veremos que todo ese impulso, toda esa parte de estimulación para que mi paciente esté respirando, vamos a estar encontrando todo ese centro que es el encargado de la respiración en la parte del bulbo raquídeo y la protuberancia. Y vemos que la señal rítmica respiratoria se mantiene por toda la vida. ¿Por qué? No aquí, Jimael estaba respirando muy rápido, ahí después llegó 9 horas de la mañana, paré de respirar, después de 1 hora comencé a respirar rápido y no, sino que se mantiene por mucho tiempo. ¿Por qué no es recomendable que sea muy rápido, por ejemplo? Porque no va a dar tiempo del intercambio gaseoso y también va a excitar demasiado los músculos respiratorios. El diafragma, por ejemplo, no va a estar aguantando. Yo voy a estar con mucho cansancio si es que excito demasiado esa parte respiratoria. Y vemos que esas señales excitatorias o inhibitorias también pueden estar aumentando o disminuyendo de amplitud en la parte rítmica. Como les dije, cuando el paciente presenta algún cuadro de crisis, de ansiedad, algún cuadro de crisis de pánico, el paciente a veces se queda con la respiración muy acelerada. Entonces, en esos casos, no hay que nunca va a mudar ese ritmo. Puede ser que mude por causa de alguna afectación fisiológica, como les dije, pero lo ideal y lo correcto es que vuelva nuevamente a la normalidad. Acá, por ejemplo, podemos ver que el paciente estaba respirando normalmente, pero justamente empezó a presentar una estimulación creciente en lo que sería la parte del seno, la parte del cuerpo carotídeo. Entonces, si se estimula, ¿por qué la parte del cuerpo carotídeo? ¿Qué es lo que había en la parte de las carótidas? La parte aparece la aorta también, que me van a estar ayudando a aumentar, disminuir presión, respiración. A veces el paciente se queda, está muy hipertenso, solo le hacemos el masaje carotídeo. ¿Para qué sirve eso? Para bajar presión. ¿Por qué? ¿Qué tem ali para bajar presión? ¿Se acuerdan de los varoreceptores, quimioreceptores, que ellos van a ser los encargados de estar equilibrando, digamos así, la respiración y la presión arterial de mi paciente? Entonces, si yo tengo una estimulación creciente en esa parte del cuerpo carotídeo, entonces va a estar aumentando la respiración. Si aumenta la respiración, aumenta el trabajo, la intensidad de la salida o del trabajo de la parte del nervio frénico. ¿Por qué el nervio frénico? Porque el diafragma. Porque si yo aumento la respiración, entonces, ¿qué es el músculo de la respiración? El diafragma. Entonces, por eso es que si yo aumento la estimulación, si yo aumento la respiración de mi paciente, va a empezar a aumentar el trabajo del diafragma, porque el diafragma es el responsable de estar haciendo con que la parte pulmonar se esté expandiendo, esté relajando, que esté inspirando y expirando. Acá podemos ver, por ejemplo, durante la convulsión epiléptica en el paciente, cómo es que el sistema nervioso va a estar evitando que suceda ese efecto. Cómo el sistema nervioso va a evitar que el paciente, por ejemplo, el paciente empieza a presentar un cuadro de crisis convulsiva. ¿Qué es lo que va a estar haciendo en la parte cerebral? Va a estar trabajando con dos mecanismos para realizar lo que es el circuito inhibitorio, para inhibir esa excitación, esa estimulación excesiva, porque cuando hablamos de crisis convulsiva
va a ser la descarga exagerada o la descarga eléctrica exagerada a través de las neuronas. Si hay una excitación, si hay una descarga exagerada de esas neuronas, entonces van a estar trabajando demasiado rápido. Por eso es que el paciente empieza a presentar lo que es el cuadro convulsivo. ¿Cómo es que el sistema nervioso va a estar haciendo para que eso termine? A través de los circuitos inhibitorios, a través de esto de acá. Entonces esto de acá van a estar ayudando a que no se excite demasiado, porque acá no aparece muy bien esto. Esta parte inhibitoria, entonces, es lo que va a estar evitando que estas dos entradas excitan demasiado la parte neuronal, porque si no hubiera la parte inhibitoria, si solamente hubiera parte excitatoria, entonces el paciente iba a estar presentando un cuadro de convulsiones y no iba a poder parar porque nadie le iba a estar bloqueando, nadie le iba a estar inhibiendo. Y vemos que este es uno de los mecanismos. El otro mecanismo va a ser la fatiga de la sinapsis. ¿Qué sería fatiga de la sinapsis? Se pasa la información, pero después de un tiempo, esa información, esa intensidad de descarga, por ejemplo, primero descarga fue más rápido, después disminuye. ¿Por qué eso pasa? Porque hay una fatiga del grupo neuronal. ¿Qué sería la fatiga? Entonces, la parte de la sinapsis se vuelve preguiçosa. É a mesma coisa que o estudante de medicina. Começa o semestre, está desta maneira. Está tudo empolgado, comprou um caderno coloridinho, tudo bonitinho. Comprou, comprou los marcatextos que tienen brillito también, las canetas con brillo. Se empiezan a hacer los títulos bien, todo colorido, todo sombreado, cheio de bloquinhos, compra um post-it, compra tudo que é coisa. No começo é maravilha, os resumos são hermosos. Aí depois vai acumulando os temas, não gostou tanto de fisiologia, eu achei que ia ser melhor, mas não gosto muito de fisiologia, deixei para fazer todos os resumos. Então, acá no último podemos ver que agarró nomás hoja blanca otra vez con lápiz, bolígrafo negro sin color alguno, entonces termina de esta manera. Entonces eso pasa con la fibra, con la sinapsis o con la fatiga de la sinapsis. Comienza con todo trabajando, con todo, empieza trabajando con todo el entusiasmo, con toda la intensidad. Después va disminuyendo porque tiene fisiología, tiene micro, tiene inglés, ¿qué más tiene? Metodologia. Entonces va disminuyendo. O gás do estudante vai disminuyendo. Até o final do semestre, só pensa em passar a matéria, não pensa mais de fazer resumo. Então, isso é praticamente a fatiga. Nunca me resumir tanto. Só eu, né? Creo que. Ninguém faz. Y dentro de esos circuitos inhibitorios también tenemos dos tipos de circuitos inhibitorios que van a estar ayudando a que no haga una descarga exagerada de información o de sinapsis. Vamos a estar encontrando los circuitos de retroalimentación inhibitoria. Por ejemplo, vamos a hacer que acá va a entrar lo que es la información, acá la entrada y acá en la salida de esa. Yo excito esta fibra, entra la información excitando a la fibra, pero como resultado va a haber una retroalimentación. Cuando llega acá la excitación, entonces viene hacia acá la inhibición para hacer con que se
inhiba lo que es esa estimulación. Este va a ser uno de los circuitos inhibitorios. Después tenemos en la parte del sistema nervioso, cuando veamos la parte de ganglios, la parte de lo que serían los ganglios basales, veremos que esos ganglios basales van a ser prácticamente núcleos que van a tener sus propias influencias inhibitorias. Entonces, ellos van a ser núcleos que van a estar llevando información para que se inhiba la información, para que no haya una excitación masiva. Entonces, cuando hablamos de circuitos inhibitorios, tenemos de dos tipos. Tenemos el circuito inhibitorio por circuito de retroalimentación inhibitoria, a través, llega la excitación hasta el extremo, después le devuelve un feedback que va a ser un feedback que va a ser inhibitorio. Y después tengo lo que sería el control inhibitorio global. Cuando hablamos de global, vamos a tener lo que sería las regiones específicas de la parte cerebral que tienen la función de estar inhibiendo lo que es la estimulación. Gran parte de toda esa área de inhibición vamos a estar encontrando en los ganglios basales, que va a ser la sustancia negra, el núcleo pálido, todo eso vamos a estar viendo de forma más detallada y vamos a estar viendo cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Y acá tenemos la fatiga sináptica. Entonces, cuando hablamos de fatiga sináptica, esta fatiga sináptica sirve como medio para estabilizar el sistema nervioso, porque si siempre tiene una descarga grande, entonces eso le va a estar cansando demasiado la parte de la sinapsia a la hora de transmitir los impulsos. Entonces, por eso es que vamos a tener un impulso mayor. El primero va a ser mayor, pero después los otros van a ser cada día menores hasta que disminuya totalmente. Entonces, esa fatiga sináptica es prácticamente transmisión sináptica que se vuelve cada vez más débil y cuanto más largo e intenso sea el periodo. Entonces, el periodo, si es bien largo ese periodo, entonces va a estar presentándose hasta desaparecer totalmente. Entonces, por eso es que, como les dije, el primer estímulo va a ser más intenso. Acá sería, por ejemplo, reflejos flexores, respuesta de creciente. Entonces, tenemos una respuesta, una fuerza de contracción muscular flexora. Por ejemplo, vamos a academia. Vamos a hacer hoy perna. Entonces, en el comienzo hay una fuerza, ¿verdad? Ahí se hace sin problema. Cuando llega en el décimo, cuando usted está contando, tiene que hacer 15 flexiones. Cuando llega en el 10 ya te esfuerza un poquito más. Ahí apenas te llega en el 15. Ahí después tenés que hacer 4 ciclos de 15. Ahí llega el segundo, llega el 10, apenita otra vez. Ahí después el cuarto, se no sabe ni cómo se fez. Porque ya no daba más para estar estirando, no daba más para hacer ningún tipo de flexión, estiración. Entonces, eso pasa para que no esté habiendo un estímulo excitatorio muy intenso en la parte de la parte neuronal de mi paciente, para que no empiece a salir faísca cuando tú quieras lado. Entonces, para que haya un control, digamos así, en la parte de la sinapsis. Bueno, 10 minutitos y continuamos con la segunda clase.